Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros dando seguimiento a este programa que es Todas Ellas. Les recuerdo, una coproducción del Instituto Aguascalentense de las Mujeres con Radio y Televisión de Aguascalientes, donde abordamos temas sumamente de su interés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y bueno, me acompaña por supuesto Lu y en esta ocasión nos vamos a poner con un tema muy interesante. Así es, Yadi, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Y bien, ya lo decías, ya el tema de hoy es muy interesante y sobre todo tal vez muchas veces desconocemos un poquito más al respecto, y entonces nuestra misión el día de hoy es darles un panorama más amplio al respecto de esta enfermedad llamada lupus, así que si usted la ha escuchado mencionar y aún tiene dudas al respecto, quédese con nosotros porque sin duda alguna nuestros invitados nos van a ayudar a disipar todas las dudas que puedan existir, así que ya lo sabe, a lo largo de todo este programa, todas las dudas que puedan generarse a raíz de este tema, nosotros nos encargaremos de darle una solución. Así es, Lu, y bueno, antes de adentrarnos ya en el programa, hay que conocer la cifra de cuántos millones de mexicanos padecen lupus aquí en nuestra república. Volvemos. En México, 1,5 millones de personas padecen lupus. Importante cantidad, precisamente lo que estamos conociendo a través de este dato que manejamos en el programa del día de hoy, 1.5 millones de personas de lupus aquí en México. Y bueno, precisamente para poder ahondar en este tema necesitamos conocer y presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida a la licenciada Berta Zaida Lomelí de Luébano. Ella viene de la Asociación Lupus aquí en Aguascalientes. Bienvenida, licenciada. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias por darnos la oportunidad de que la gente se informe acerca de esta enfermedad que no es muy sonada aún, pero ya se está difundiendo un poquito más para que la gente sepa qué hacer y no se asuste o no tenga miedo de una enfermedad que se puede controlar. Pues interesante lo que nos está comentando y bueno, también hay que presentar al especialista, el doctor Guillermo Huerta, reumatólogo. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, la pregunta obligada, Lu, ¿qué es lupus? Así es, ¿nos puede ahondar un poquito más al respecto? El lupus es una enfermedad inflamatoria, crónica, de origen desconocido, que puede afectar prácticamente cualquier aparato, órgano, sistema y que se puede manifestar de muy diferentes maneras. Entonces, al decir que se puede manifestar de distintas maneras, puede ser tal vez que a veces la gente no consiga el diagnóstico correcto. Es bastante común que las personas que llegan a la consulta lleguen con diagnósticos muy diferentes, por ejemplo, fiebre tifoidea, fiebre reumática, en fin, diagnósticos que nada tienen que ver con la enfermedad. Y es por eso, porque se puede manifestar de muy diferentes formas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, que se manifiesta en diferentes formas? Probablemente por el mecanismo a través del cual se desarrolla. El sistema de la defensa en estos pacientes, está mal sintonizado y deja de reconocer al dueño de las defensas, en este caso el paciente o la paciente. Como el sistema de la defensa va patrullando todo el organismo, pues puede dejar de reconocer sus articulaciones, sus músculos, diferentes órganos y por eso se puede manifestar prácticamente de cualquier manera. No, sin duda alguna, yo creo que entonces es algo más complejo de lo que a lo mejor podemos pensar. Entonces, usted que es el especialista, ¿cómo le gustaría que abordáramos el tema en un principio para que la gente en casa, que a lo mejor desconoce completamente, pueda comenzar a identificar el tipo de situaciones que la lleven a pensar en este tipo de enfermedades? Bueno, conociendo básicamente cuáles son los síntomas o los signos, que podrían ser caída fácil del cabello, fiebre que no tenga una explicación muy clara, la aparición de fuegos, úlceras o aftas dentro de la boca, dolor en el pecho, dolor al respirar, falta de aire, describen los pacientes, molestia en las articulaciones, articulaciones hinchadas, rígidas, hinchazón de las piernas, pues a veces problemas del riñón que se manifiestan a través de una disminución en el volumen de la orina. Serían los datos principales. ¿Y sería cuestión de tener, de alguna manera, reunir varios de estos síntomas o con que yo identifique algún par de estos tengo que empezar a pensar y redireccionarme con un especialista? Ese es un excelente comentario. Ninguno de estos síntomas o signos por separado hacen el diagnóstico de lupus. Okay. Entonces, justamente tiene uno que reunir un grupo de datos para clasificar a la paciente como lúpica.
De acuerdo a los colegios médicos, uno debe de reunir cuando menos 4 datos para poder establecer el diagnóstico. Ok, en este caso, hablando directamente, usted nos comentaba que padece de esta enfermedad. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Ya hablamos de los síntomas. ¿Usted cómo fue de alguna manera que comenzó en este tema? Sí, lo que pasa es que en mi familia tenemos un historial clínico muy fuerte de lupus. Toda mi familia pues la tenemos y la estamos enfrentando aún. A mí me apareció en mi luna de miel. Porque, ¿cómo se dio cuenta que fue? Pues me empecé a sentir mal, me empezó a faltar el aire, dejé de ver. Pero es muy notorio, es una falta de aire muy notorio así de... Sí, como que se comprime, ¿no, doctor? El pulmón o no sé qué pasa, que se empezara como a asfixiarte y luego, en mi caso, cuando yo llego a tener una crisis, yo empiezo a sentirme muy cansada, mis coyunturas empiezan como a ponerse rígidas y dejo de, pues sí, de ver. ¿De ver? Sí, como que se me va, la vista se me va disminuyendo hasta que veo así como que nada más como un hoyito. Y usted habla de crisis, es decir, ¿esto es repetitivo, es constante? Pues a mí no me han dado muy frecuentes, de hecho me daban cada año, cada 2 años, pero como va pasando el tiempo, son más frecuentes. Hablábamos directamente de que hay antecedentes en su familia al respecto a la enfermedad. Tal vez fue por eso más fácil diagnosticarla o de alguna manera, ¿cómo fue que llegaron directamente al diagnóstico? Sí, naturalmente cuando hay algún antecedente familiar, evidentemente el diagnóstico es mucho más sencillo. Por una parte porque la paciente y su familia acuden de manera oportuna al médico y por otra parte cuando el médico conoce la historia familiar, pues claro que ya sospecha que una paciente que empieza con los síntomas que hemos relatado puede tener lupus y entonces pide los análisis de laboratorio que orientan al diagnóstico. De pronto, como que la sintomatología no se disfraza con alguna otra enfermedad. Muy frecuentemente. El lupus es uno de los grandes simuladores, de tal manera que no es raro que precisamente algunos casos lleguen a la consulta del dermatólogo, del internista, del cardiólogo, del neumólogo. Nefrólogo. Del nefrólogo, claro. Del riñón. Entonces, para saber realmente, entonces, la gente cuándo puede descartar síntomas y decir, bueno, no tengo que dirigirme a tal especialista, realmente, ¿cuál sería ante la primer duda que se tenga de una enfermedad que es poco posible que se diagnostique en un principio? ¿Con qué médico usted recomendaría que fuera el acercamiento que tuviera el paciente? Bueno, si los síntomas son ciertamente un poquito vagos o difusos, a lo mejor el médico internista puede ser el primer contacto. Si los síntomas son tan claros como los que hemos estado mencionando, los reumatólogos somos médicos entrenados para ver estos casos. Muchos departamentos de reumatología en el país han entrenado a sus especialistas dentro de esta área y el área de inmunología, que es el sistema de la defensa. Y yo creo que la señal de alerta, para que no todo mundo se alarme innecesariamente, es cuando los síntomas o signos persisten. Es decir, si tienen cualquiera de estas molestias y, pasa una semana y el diagnóstico no es claro, yo creo que vale la pena acudir con un especialista, ya sea con un internista o un reumatólogo. ¿Esto no es algo que visiblemente se pueda distinguir? Ocasionalmente sí. 6 de cada 10 pacientes con lupus tienen una erupción en la piel a la que se le llama eritema en alas de mariposa, donde se enrojecen mucho las áreas malares en la cara y además se afecta el puente de la nariz. Entonces, este dato ocurre en el 60% de las pacientes y claro, visiblemente sería lo que más llamaría la atención. Sin embargo, 4 de cada 10 no tienen este dato y lo comento porque hay personas que dicen, yo no tengo lupus porque no he tenido esa erupción. Ok. Pero no necesariamente... No, el 40% no lo tiene. No. Y sí sería, por ejemplo, en el momento de que yo notara algo así, aunque no tuviera otro síntoma, ¿podría pensar en eso? ¿O es esperarme otra vez a que pudiera de alguna manera reunir los síntomas mencionados? Bueno, esta erupción tiene por característica que es una erupción un poquito elevada, es decir,
No es una erupción planita sobre el rostro, sino que la inflamación es tan intensa que eleva un poquito la erupción y sobre todo afecta el puente de la nariz, porque a veces realmente cuando hace mucho calor o hicimos ejercicio, sobre todo dependiendo del tipo de piel que tengamos, bueno, se pueden enrojecer las áreas malares, se chapetea uno y eso no quiere decir que tenga uno necesariamente esta enfermedad. Sí. Pero si afecta el puente de la nariz o si también afecta, por ejemplo, arriba de las cejas o el implante del cuero cabelludo, atrás de las orejas, pues serían ya señales de que no es simplemente el calor y el ejercicio, sino que puede haber algo más. Sí, se pone como durito, sí. Sí, como duro y como seco, así, pero como tipo costrita roja o rosa en esta parte de aquí, por eso se llama ala. Ok, vamos a ir a una pausa promocional, pero nos quedamos con mucho interés de poder conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. Y bueno, también hay que saber quiénes están propensos más a sufrir este tipo de enfermedades, a qué edad. Entonces todo este tipo de información lo tendremos al regreso de esta pausa promocional. IAM capacita a efectivos del Ejército. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres capacita a más de 500 efectivos del Ejército con conceptos básicos de la perspectiva de género y su aplicación en el servicio público. Prevención del delito. Debido al convenio de colaboración entre varias instituciones para la prevención del delito, se llevó a cabo la presentación del material editorial de prevención del delito, violencia y adicciones, donde el IAM participa con un protocolo de atención sobre acoso escolar. Exponegocios para mujeres empresarias. El 1 y 2 de noviembre de este año se llevará a cabo el primer encuentro regional de mujeres empresarias en Aguascalientes, una expo comercial para empresas lideradas por mujeres. Esto dentro del marco del Festival de las Calaveras con la intención de promover las actividades alternas a las culturales. Ahí está, como siempre, la información de todas las actividades, los programas que está llevando a cabo el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Ya lo sabe, si tiene duda, inquietud de participar en alguno de ellos, acuda directamente a las instalaciones del instituto, llame por teléfono, visite la página en internet, acérquese. Ya sabe que cada uno de los programas que se realizan por parte del IAM están pensados en mejorar su calidad de vida y, por supuesto, la de sus familias. Nosotros, antes de la pausa y, por supuesto, de conocer esta información, quedamos con muchas dudas al respecto de esta enfermedad que es el lupus. Precisamente preguntaba Yadira sobre las edades y por supuesto factores de riesgo que hay para que algunas personas puedan desencadenar esta enfermedad. Entonces obviamente el doctor es el que nos va a hablar un poquito más al respecto de este tema. Sí, cómo no. Las edades a las que se presenta el lupus, generalmente entre los 20 y los 40 años de edad, preferentemente en mujeres. Debe haber unas 10 o 18 mujeres afectadas por esta enfermedad, por cada varón afectado por la misma enfermedad. El lupus es algo que puede ocurrir a cualquier edad, puede ocurrir en recién nacidos, en mujeres antes de su menstruación o inclusive en ancianitas. Pero lo más frecuente es que ocurra en la etapa reproductiva, muy probablemente porque es cuando la mujer obviamente tiene sus niveles hormonales más altos y probablemente es una enfermedad que está influenciada por los estrógenos. Hace un momento también, doctor, fuera del aire le preguntaba que si esta enfermedad es como más tendenciosa hacia las mujeres que hacia los hombres. Claramente. Decíamos que probablemente haya entre 10 y 18 casos de mujeres afectadas por lupus por cada varón afectado por la misma enfermedad. Y probablemente tiene que ver, obviamente, con la cuestión hormonal. Si hablábamos también, bueno, durante todo lo que hemos podido estar platicando, tanto delante como detrás de cámaras, sobre algunos factores que hay. Comentaba también usted sobre el estrés. ¿Tiene realmente que ver algo que desencadene o ante un periodo de estrés que yo comenzara a presentar los síntomas que me haga pensar en que realmente sí tengo que acudir al especialista? El factor desencadenante más frecuente es la exposición al sol sin protección. Por eso yo creo que deberíamos de
tomar como regla el usar el filtro solar, porque claramente el índice de radiación solar ha ido aumentando y es conveniente usar el filtro solar en las mañanas y al mediodía o temprano en la tarde. Además de la exposición a la luz del sol sin protección, sí puede haber, por decirlo así, estresores, factores que hagan que las pacientes tengan ansiedad, y hay inclusive estudios científicos publicados hace ya varias décadas en donde las pacientes asocian el inicio de la enfermedad o una recaída a una situación estresante. Sí, tal vez como nos puede platicar un poquito sobre su experiencia. Nos comentaba que fue diagnosticada, obviamente en su luna de miel. Podemos pensar a lo mejor que obviamente fue un lugar con mucho sol y tal vez el estrés previo de la boda pudo ayudar a que los síntomas de alguna manera se evidenciaran. Sí, fue como el detonante, ¿sí? Pero anteriormente pues yo ya estaba tratando de prever bastantes cosas porque el historial de mi familia es fuerte. ¿A partir de qué edad empezó a preocuparse ya más por saber que tenía en su carga genética esta? Como desde los 13 años, 12. Desde lo sucedido con su hermano. Exacto. ¿Cómo fue a su hermana? ¿Cómo fue con su hermana? ¿Qué pasó? Pues sí, lo que pasa es que la confundían con fiebre reumática. Entonces aquí no le dieron el diagnóstico exacto. Se fue a México y en México fue uno de los primeros casos al parecer. Me imagino, ¿cuántos años tenía? ¿15 años? ¿Ella? 15. 15 años. En edad salir de secundaria para poder ingresar a bachillerato. O si no es que ella estaba en bachillerato. Entonces, ¿vivía su vida normal, tranquilamente, sin ninguna complicación? No, ella empezó con el riñón, que es algo muy detonante en el enfermo de lupus. En el riñón, y a ella le dio insuficiencia renal y mi mami le donó un riñón a ella. Pero hasta ahí todavía no estaba diagnosticado lupus. Pues sí, ¿no? Tenía como que muchas dudas en el diagnóstico y a partir de que ella falleció ya fue diagnosticado lupus y de ahí ya fue cuando se desencadenó. A raíz de eso, ¿cómo cambió la dinámica familiar? A raíz de que ya les dicen, hay esta enfermedad, hay de alguna manera esta carga genética en casa, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Pues bendito sea Dios, apareció el doctor Huerta y toda mi familia y hemos estado con él hasta el final, sin cambiarlo. El primer diagnóstico entonces fue de su hermana, ¿sí? Y después... Yo. Usted, a los 24 años, me dice, ya cuando fue su luna de miel. Y luego mi hermano a los, ¿qué serían? Como a los 27. 27 años. Qué increíble, o sea, realmente qué situación tan complicada y de pronto a lo mejor hasta para nosotros resulta un poquito difícil poder hacerle estas preguntas, pero yo pienso que es valioso que la gente las conozca. Usted tiene una asociación y obviamente está comprometida con todas esas personas para poder conocer más acerca de esta enfermedad, entonces... O informarlos, porque muchas veces se asustan, porque esta enfermedad cuando no es controlada es mortal. Algo serio, sí. La verdad, traicionera. Es que realmente... Traicionera. A mí me sorprende porque fuera del aire estábamos platicando y ella muy tranquila dice, no, es que es una enfermedad que si se controla, se regula, pues puede vivir uno con una calidad de vida muy buena. Pero es mortal y aparte la sintomatología que nos maneja el doctor no es algo que nosotras pensemos que podemos tomar muy a la ligera, es decir, hablar de deficiencia de riñón, hablar de otro tipo de sintomatologías, no es cualquier cosa, doctor, o sea, sabemos que está condicionada nuestra vida. Sí, bueno, el lupus tiene toda la gama de intensidades, desde aquellos casos que pasan prácticamente desapercibidos y solo los sospecha el especialista, hasta aquellos casos muy floridos, en donde el lupus es muy intenso y bueno, sí, naturalmente compromete la vida. Pero hay toda la gama de intensidades. No debe de quedar la impresión de que el lupus necesariamente es una enfermedad sumamente grave. Yo creo que sería, perdón, como todas las enfermedades, al momento de diagnosticarlo oportunamente y como lo había estado usted comentando a lo largo de estar fuera de cámaras, realmente cuidar, ahora sí que lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que debemos consumir y lo que no. Sí cambia un poquito los parámetros, usted dice que a lo mejor ya estaba acostumbrado un poquito por lo que venía en su familia, pero sí realmente son cambios muy drásticos los que hay que hacer. Renunciar a muchas cosas. ¿A qué cosas? Pues las jovencitas, tipo de ir a fiestas,
En mi caso, Por no la puedo cuestión de las generalizar. desveladas. Yo les digo de mi situación. Sí, sí, Ajá. sí. De las desveladas, de no fumar, de no tomar alcohol, de limitarte, por ejemplo, en mi caso de la nutrición, yo en realidad no como carne. En realidad, por decirlo así, lo que voy a comer tengo que pensarlo 2 veces, ¿sí me explico? Sí, y todo esto va asociado, doctor. Es decir, por ejemplo, pudiera pensar ahorita, bueno, que tiene que ver la carne, ¿no? Digo, sé que es importante la nutrición, pero lo que me refiero es que si la carne es un detonante importante en esta enfermedad. El único alimento que claramente se ha visto asociado al lupus es la alfalfa. Algunas personas consumen alfalfa en agua, en germinados, en ensaladas, en hamburguesas. Sí. Ese es el único alimento que claramente se ha asociado o a la aparición de lupus o a una recaída. El hecho de que algunas personas, además de esa indicación, sigan alguna instrucción general por parte de las personas de nutrición o de otros especialistas, pues ya va enfocado a cada caso en particular. Pero en general lo único que les prohibimos es la alfalfa. Lo que comentaba la licenciada en relación al tabaco, sí es cierto. Tienen más propensión a lupus aquellas personas que fuman, y realmente la combinación de lupus y tabaquismo es muy mala porque puede haber mala circulación, por ejemplo, en las manos, en los pies, y puede uno realmente arriesgar la función de cualquiera de estas estructuras. Ahora, por ejemplo, usted ya tenía como un condicionamiento genético para recibir esta enfermedad. De repente, si yo creo que en mi familia no existe eso, que no sucede, y me da, ¿por qué podría ser esto, doctor? Bueno, porque realmente existe mucha herencia oculta. Hay alrededor de unos 30 genes asociados a lupus. Muchos de ellos están escondidos, reprimidos dentro del genoma o la información genética de las personas, y es la combinación realmente de ambas ramas familiares, la materna y la paterna, la que finalmente puede producir una mayor propensión a lupus. Es decir, esto no es ni viral ni de bacteria, es genético. Hoy por hoy no se ha descrito ningún virus, ninguna bacteria que esté asociada a lupus. Es un buen apunte porque podría uno alarmarse pensando que es una enfermedad contagiosa o algo así. No lo es. Se sospechó que podía haber un virus detrás de esta enfermedad, se llama virus de Epstein-Barr, pero ya se sabe que por el momento no hay ninguna documentación exacta de que así haya ocurrido. Bueno, obviamente, sin duda alguna, yo creo que estamos investigando un poquito más al respecto de esta enfermedad, conociendo más, y todavía hay muchas dudas que nos quedan aquí sobre la mesa, pero antes tenemos que hacer una pausa, pero no se despeguen porque todavía tenemos más al respecto del lupus. Hace un momento estaba platicándonos la licenciada Berta, que tuvo que limitarse de muchas situaciones y alimentos también importantes para poder llevar una vida un poquito más sana. Nos hablaba ya precisamente de lo que es limitarse del alcohol, de las salidas, de las desveladas. Me imagino que las salidas eran por las cuestiones de las desveladas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en mi situación, cuando yo me desvelo, que es en Navidad, digo, para no arruinarle la fiesta a mis hijos, o a mi marido, o a mi familia, pues sí me quedo ahí con ellos un rato, pero al siguiente día me tengo que reponer con sueño para poder yo descansar. Porque obvio, estamos en la reunión y están fumando. Claro. Sí. Pues no les puedo decir, ¿sabes qué? Me hace daño. Mejor me retiro o trato de yo no incomodar a la gente por mi situación. O sea, si yo ya lo sé, pues yo hago mis cosas y yo hago, o trato, ¿sí? De, pues si no sentirme así como que diferente a ellos, nada más me acoplo, si no puedo estar ahí, pues voy. Vengo, regreso, sí. Y no se trata de ir a todos los lugares y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esto, por favor, deja de hacer eso. No, digo, pero pues en mi familia sí lo saben, claro. Y como que tratan de evitarlo, por ejemplo, a la hora de la cena. Yo ya cuando voy a la cena, digo, yo ya cené pues mi ensalada, mi arroz con leche, y ya nada más voy y convivo pues lo más normal que todo. Y si me ofrecen, y pues no les digo que no, les digo, sí, gracias, y pero pues no me lo como. Sus hijos conocen de esta situación. Ah, claro, sí, porque la asociación, bueno, ya tenemos, bendito sea Dios, que desde el 2007, ¿verdad, doctor? 7. Ajá.
Entonces mi hija me acompañaba a las pláticas, me acompañaba a la radio con Mari Carmen Romo. Digo, ella ya sabe muchas cosas. José María está un poco más chico y él no está muy involucrado, pero pues sí, él sabe. ¿Qué edades tienen sus hijos? Paulina tiene 13 y José María tiene 9. Y obviamente el apoyo de ellos y de su esposo ha sido sí, fundamental sí, para... Sí, definitivamente. De alguna manera, ¿cómo es que, no sé, se lo da a conocer a su esposo o no sé, desde que eran novios? Sí. ¿Le comentó Sí. sobre la posibilidad? No, definitivamente, antes de ya formalizar algo, pues yo le... Él ya sabía de lo de lupus porque Claro. él era el mejor amigo de mi hermano, que en paz descanse. Entonces él ya sabía las tendencias y todo, y antes del paquetón, fuimos con el doctor Huerta y le platicó qué es lo que se venía. Fui también con mi nutrióloga y fui también con mi urólogo. Sí, para que él supiera en Hablando realidad. de todos estos especialistas, ¿sí es todo un grupo el que tiene que tratar a un solo paciente? Sí, el manejo es multidisciplinario. Puede haber un coordinador del caso, pero el manejo sí es multidisciplinario, por lo que ya platicamos. Una enfermedad que, pudiendo afectar cualquier órgano, naturalmente cuando hay una crisis, cuando hay inflamación del riñón, del pulmón, del corazón, pues varios especialistas pueden concursar del cuidado de estas pacientes. Pero es importante la comunicación entre especialistas. Indudablemente. Así es. Sí, Es una multidisciplinario. conexión. De hecho, cuando nació mis hijos, bendito sea Dios, y el doctor, me dijeron, vaya con este ginecólogo. Y él es el indicado. Sí, todo salió perfecto. Ajá, o sea, sí tiene que tener una rigurosa atención y cuidado de las personas que estén involucradas con esto. Y pues bueno, enhorabuena, la verdad es que reconocer el trabajo, sobre todo de investigación, de estar al pendiente, de prepararse cada día más, ustedes como médicos, para poder hacer ese tipo de entrega y de tranquilidad a los pacientes, creo que es lo más valioso. Entonces, tenemos una muy buena referencia, usted tiene una muy buena referencia, pero también, ¿qué es lo peor por lo que ha pasado? Es decir, hace un momento nos decía de las crisis y bueno, hablaba de que de repente no podía ver. ¿Cuánto tiempo dura esta situación o qué es lo peor que pudo haber pasado? Pues es que a mí en realidad cuando me dan las crisis no se lo deseo a nadie, de verdad. Es algo fuerte, algo... Duran varios días, cuestión de horas. Bueno, las crisis pueden durar días, semanas. ¿Se está consciente? O sea, ¿se es consciente mientras sufre la crisis? Sí, claro. Okay. Así es. Y a los medicamentos a los que se va, ¿cuáles serían para de alguna manera ayuda? ¿Se ayuda a salir de la crisis o únicamente a tratar de minimizar las molestias? Las pacientes pueden salir de la crisis, generalmente usamos desinflamatorios. Algunos de ellos son derivados de la cortisona. Y este es otro problema, las pacientes tienen mucho miedo de la cortisona. ¿Por qué? Pues porque a través de sus familiares, conocidos, vecinos, han tenido una mala referencia de estos medicamentos. Y yo generalmente les explico que las malas experiencias se observan cuando uno utiliza malas cortisonas. Entonces, uno como médico ya selecciona las 2 mejores cortisonas que hay en forma de tabletas, son las que prescribimos generalmente, y dadas a la dosis correcta, creo que es un tratamiento realmente que el paciente puede aprovechar mucho, con efectos secundarios, someros, leves, llevaderos. controlables. O sea, es más beneficio que situaciones que uno debería preocuparse, ¿no? Tan claro como lo siguiente, la historia del lupus cambia en 1950, cuando las primeras cortisonas comienzan a distribuirse mundialmente. Entonces pasó de ser una enfermedad mortal antes de 1950 a una enfermedad con una expectativa de vida muy buena después de esa fecha. Y cuando uno revisa la historia de la medicina, la diferencia es la cortisona. Una persona enferma de... Perdón, adelante. Sí, yo sin ella yo creo no. Okay. En dosis muy pequeña, pero todavía tomo. Una persona que presenta esta enfermedad, ¿forzosamente tiene que morir de ello o puede morir de otras? Digo, quitando... Es otra muy buena pregunta. Durante la etapa inicial de la enfermedad,
La enfermedad puede ser tan agresiva que la paciente sí puede morir por la propia enfermedad. Vaya, por insuficiencia renal, por insuficiencia respiratoria, por un problema cardíaco. Pero cuando la paciente pasa esa etapa crítica, entonces años después las pacientes ya sufren de otros problemas, principalmente enfermedades del corazón. Entonces está ampliamente descrito que ya una paciente mayor que ha vivido con lupus décadas, de lo que puede fallecer, más bien son de infartos del corazón. Entonces, básicamente con el tratamiento lo que se hace es tratar de alguna manera de bajar un poquito la intensidad de las crisis que pudieran presentarse y, por supuesto, evitar que se dañen otro tipo de órganos importantes. Sí, el objetivo del tratamiento es llevar a la paciente a un estado que se llama estado de remisión. Cuando la paciente está totalmente bien, la enfermedad está apagada. Cuando uno le pregunta durante la consulta cómo se siente, la respuesta es que muy bien. La revisa uno, la encuentra uno también muy bien, sus exámenes bastante bien, y a eso se le llama remisión. No está curada, simplemente la enfermedad está bien controlada. Pero ya tenemos reportes de casos que han vivido lustros en esa condición sin ninguna crisis. Y básicamente lo que comentaba, algún factor es el que detona nuevamente la enfermedad, la crisis y obviamente los síntomas que aparezcan. Pero afortunadamente la expectativa de vida controlando es bastante alentadora. La expectativa de vida es muy buena. La principal causa de recaída en una paciente ya conocida con lupus es la suspensión del tratamiento. Es decir, las pacientes mejoran tanto. Me siento bien, ¿ya para qué? Que creen que se aliviaron, se curaron. Entonces suspenden la medicina y la enfermedad casi siempre tarde o temprano regresa. Y a veces con más intensidad que el episodio inicial. ¿Y cada cuándo deben de estar en consulta o atendiéndose las pacientes? Pues eso es variable porque depende de cuál sea la manifestación que tiene la paciente. Si la paciente tiene una manifestación aguda, tendrá que estar en visitas periódicas frecuentes, pero una paciente bien controlada, yo creo que con que vaya a la consulta cada 6 meses es suficiente. Hablando precisamente entonces de las consultas que pueden llegar a ser espaciadas, entonces los medicamentos que se les recetan a las pacientes necesariamente no son controlados de alguna manera, o sea, son de fácil adquisición con la misma receta, algo, o cómo se da para que pueda darse ese límite de espacio entre consultas. Alguna de las medicinas que se usa en el tratamiento de lupus, que es la cloroquina, desde hace unos 2 años está controlada por parte de la Secretaría de Salud y se vende presentando la receta médica. Los demás medicamentos se adquieren con facilidad. El problema es el costo. Es una enfermedad cara entonces. Puede ser una enfermedad cara. Los derivados de la cortisona, dependiendo de cuál sea el que seleccione uno, pueden ser económicos, pero los medicamentos que acompañan a la cortisona pueden ser muy caros. Entonces, sin duda alguna, bueno, es una enfermedad que ataca distintos puntos, tanto la salud de la persona como también de alguna manera podría ser la economía familiar, pensando en este tipo de situaciones de que pueden ser caros los medicamentos. Sin duda alguna, las enfermedades crónicas, además del impacto que tienen sobre la salud de la paciente, tienen muy ampliamente estudiado un impacto muy serio sobre la economía de la paciente, de la familia o del sector salud. Bueno, pues ahí está toda esta información, importante tomarla en consideración y sobre todo estar al pendiente de la sintomatología porque más vale prevenir que lamentar. Bueno, es una frase muy trillada, pero es la verdad. Vamos a ir a una pausa promocional y regresamos. Recuerda, estamos aquí en todas ellas y las líneas de comunicación ya las saben. Volvemos. Estamos ya de regreso y bueno, para quienes no la conocen, 994-6470, extensión 2225 son las líneas telefónicas y aquí puede hacernos llegar todas sus inquietudes. Y es momento de preguntarle a la señora Berta, porque estábamos fuera del aire platicando también de cómo ha sido difícil de pronto que a veces nosotros, otras personas, no podemos tratar o no sabemos tratar a este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que en ocasiones, cuando uno está como en el tipo de
en el periodo de la crisis, nos duele todo. Las piernas, los brazos, la piel, los dedos. Es increíble, los dedos. ¿El dolor es más óseo a nivel de hueso o es también en la piel? Pues en mi caso incluso también en la piel, porque yo tengo que saber qué tipo de pijama incluso ponerme. Es térmica y cuando es tiempo de calor, pues el algodón más suavecito que se pueda porque rosa. Ajá, y cuando estás en periodo de crisis, te estoy hablando. Pero pues normal, sí, tu ropa normal, por lo regular yo siempre ando con bloqueador y tapado. Ajá. ¿Pero qué le dice la gente entonces? Ay, ¿tú no quieres ir a trabajar o tú...? Ah, no, ya ahorita ya no, pero hubo un momento de mi época de o estudiante o ya de casada. Ajá. Es que ¿por qué? Pues porque me duele, porque me siento mal. Y es difícil de pronto como creer... Que te entiendan. Bueno, en mi caso no fue difícil porque pues claro, mi marido ya sabía mis antecedentes y todo, pero en la asociación sí ha habido personas que dicen, es que mi marido no me cree, es que mi marido cree que no quiero ir a trabajar, dice que a lo mejor no voy por floja. ¿Sí me explico? Sí, entonces la asociación aquí tiene un papel muy importante. ¿Actividades que realizan para de alguna manera concientizar a la población al respecto de este tema? Pues... pláticas. Anteriormente teníamos conferencias cada mes. Cada mes y medio. Esto lo dejamos de hacer por situaciones personales de las personas que somos las fundadoras, pero estamos dispuestos a informar, porque yo pienso que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Claro. ¿Estás de acuerdo? Tú puedes hacer tu vida normal, tú puedes hacer todo, pero estando bien informado, porque como decía el doctor, mucha gente dice que se asusta con la cortisona, que es muy peligrosa. Sí, sí lo es, pero pues si la sabes usar... No, aparte confiando en el médico que te lo está recetando y que sabe tu historial, que sabe qué es lo que te viene a hacer un beneficio más que a perjudicarte sin duda alguna. Entonces yo creo que es importante la gente de alguna manera que se pueda acercar a este tipo de asociaciones para conocer sobre todo la experiencia de vida de pacientes que han salido adelante y que pueden llevar la enfermedad y que de alguna manera les van a dar esa visión de que de alguna manera no piensen fatalmente a una vez que estén diagnosticados, sino que realmente puede pasar otras circunstancias. Se asustan, la mayoría se asusta. Por ejemplo, un deportista puede continuar con una actividad muy fuerte de deporte. Si está bien controlado, sí. La única situación es que se siga protegiendo del sol y durante los periodos de remisión puede haber deportistas que ejerzan su profesión o su afición de manera normal. Doctor, estadísticamente, ¿cómo estamos en Aguascalientes? Bueno, realmente nosotros tenemos registrados cuando menos en la consulta regular unos 200 casos que están asistiendo y tenemos muchísimas más mujeres que hombres que están acudiendo a la consulta. Hay que decir que algunos de los casos de los varones afectados por esta enfermedad son casos serios, de tal manera que aunque es una enfermedad menos frecuente en el hombre, puede ser más intensa, de tal forma que en ambos géneros es algo relevante. ¿Tendría que ver, no sé, con lo que se comenta popularmente del umbral de dolor que a veces las mujeres se comenta que es mayor que en los hombres? ¿Podría deberse algo de esto o es aislado? Probablemente la diferencia sea genética y hormonal. Ok, no, pues sin duda alguna yo creo que hay mucha información que todavía pues debería de darse a conocer a la gente. Esta es una enfermedad, como bien lo mencionábamos desde el principio del programa, que tal vez no es tan conocida, no es tan, no sé, coloquial como hablar de una diabetes, de una hipertensión, pero sin duda alguna también tiene su grado de seriedad y sobre todo lo que hemos estado mencionando en el programa. Es importante que usted detecte los signos de alarma y que por supuesto ante el pronóstico o ante el diagnóstico que le den, no alarmarse, saber que hay oportunidad de que usted siga desarrollando su vida
en la mejor manera posible, obviamente con las indicaciones de su médico y de todo el equipo que esté a cargo de usted para llevarle una buena salud. Sí, hombre, y es que como que siempre cuando uno se enferma de algo, trata de buscar las causas, los orígenes, ¿no? Por ejemplo, si conocemos el cáncer, inmediatamente nos imaginamos algún tipo de tumor, de un color completamente dañino, o sea, pero entonces el lupus, ¿cómo podemos visualizarlo? ¿Cómo podemos relacionarlo? Porque siempre tratamos como de encontrar las causas. Es que ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente lo visualizaríamos con la imagen del eritema malar. Básicamente. Del eritema en alas de mariposa. De las alitas que nos comentaba que son aquí. Y no se pueden de pronto confundir con lunares, doctor. Se pueden confundir con rosácea, que es otro problema de la piel. Okay. O con, no sé, por ejemplo, a veces las mujeres cuando se menciona que se les sale paño o algo, podría también ver algo. Dependiendo del tipo de piel que tienen las pacientes, podría confundirse con paño. Así es. Entonces yo creo que ante cualquier duda, a lo mejor las señoras o alguien en el público que ha presentado a lo mejor este problema, su primera idea es ir con un dermatólogo. Los dermatólogos tienen la capacidad de distinguir este tipo de síntomas y decir, no, ¿sabe qué es por este otro lado? Váyase con él. Indudablemente, el grupo de dermatología en Aguascalientes es un grupo muy sólido, muy bien preparado. Ellos ven mucho lupus. De hecho, hay una variedad de lupus que solo afecta la piel, el lupus cutáneo, el lupus discoide, y son otros de los especialistas que con mucha habilidad pueden precisamente distinguir lo que usted decía, cuál es un problema de la piel, como la rosácea, o cuál es una erupción lúpica. No, sin duda alguna. Bueno, yo creo que cada vez que tenemos una nueva respuesta, interpretación, nos quedan todavía más clara un poquito esta idea de el lupus, de la magnitud de la enfermedad, que tal vez a veces no la visualizamos como tal, pero pues desafortunadamente ya casi nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Así es, doctor. Y bueno, yo nada más preguntaría, ¿se tienen que internar para poder darse el tratamiento o pueden tomarlo en casa? La mayor parte de los pacientes tienen su tratamiento ambulatorio en casa. En casa. Ocasionalmente, durante una crisis, hay que hospitalizar al paciente, pero la mayor parte de los enfermos se pueden tratar en casa. Bien. Viene a ser un beneficio, ¿no? Tener a tu familia cerca en momentos de tanto dolor como nos lo expresa. Y más si nos habla de que está muy relacionado y asociado con el estrés. Quieras o no estar hospitalizado, como que también causa angustias estar ahí. Pero bueno, se está terminando el programa y sí me gustaría poder conocer sus últimas impresiones y recomendaciones de ambos. Adelante. Pues nada más, aceptar la enfermedad, ¿sí? Seguir las reglas y pues seguir adelante. Digo, es cuestión de actitud, no pasa nada. Sí es muy complicado entenderlo, digo, yo lo digo así pues porque ya toda mi vida, pero sí es muy complicado entenderlo, aceptarlo, entenderlo, llevarlo a cabo y hacer que tu familia te entienda y te comprenda. Pues sí es determinante el apoyo de la familia y poder tener ese tipo de respaldo. Y gracias por estar con nosotros, licenciada Berta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Berta Zaida Lomelí de Luébano, muchísimas gracias. Y vamos a continuar, doctor, por favor, para que nos pueda dar su mensaje importante para todas las personas. Pues el mensaje sería que, como en otros temas de salud, no se automedicaran, porque muchas de las pacientes han comenzado con fiebre y entonces se toman antitérmicos, analgésicos, han empezado con alguna erupción en la piel y entonces se colocan cualquier crema y van enmascarando y modificando la enfermedad. De tal manera que ese sería uno de los principales mensajes y que ante la persistencia de signos o síntomas acudieran a su médico familiar, a su médico general o al internista y ya ellos van canalizando los casos. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo Huerta. Yo creo que es importante este mensaje que nos deja para todos nosotros para cerrar este programa. Y es que sí, recuerden que a veces creemos, bueno, subestimamos algunos síntomas y a veces no sabemos la gravedad o lo que están ocultando, lo que traen detrás. Entonces sí es importante, ante cualquier duda en la salud, cualquier cambio, por mínimo que sea, que sientan en su persona, acudan a algún especialista. Ellos son los indicados para decirles qué camino tomar y sobre todo también si no es realmente algo muy grave, bueno, ellos también se lo harán de su consentimiento, lo cual la dejará usted más tranquila, pero importante, recuerde, en salud no escatime, no deje las cosas para
para que después se resuelvan. Importante, recuerde que con salud es con lo único que nosotros podemos seguir adelante. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta estos consejos para que, por supuesto, no tengamos ninguna complicación después. Así es, Luis, pues ya nos vamos. Nos despedimos. Agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes el favor de su atención, de verdad. Esperemos que el tema del día de hoy haya sido sumamente de su interés, pero sobre todo le haya ayudado a dirigirse un poquito más en cuestión de entender y comprender más esta enfermedad. De cualquier forma, el especialista, ya saben, lo tenemos aquí, o pueden localizarlo también en el Hospital Miguel Hidalgo. Ahí lo pueden encontrar si tienen esa necesidad de ahondar más en este tipo de temas. Gracias por acompañarnos y a nombre de un gran equipo que hace posible esta transmisión, le deseamos a usted que tenga un excelente día y le decimos que tenemos una cita dentro de 8 días. Nos vemos. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.